Bienvenidos y continuando con esta celebración del Día Internacional de la Tierra, ahora vamos a hablar sobre la importancia de conocer y de reconocer algunos elementos del mundo que nos rodea. Así, de esta manera, poder interactuar o conocerlos, propiamente dicho, a la naturaleza que nos rodea de una manera más humana, más sensible e inclusive de una manera un poco más consciente. El medio ambiente, entre algunas definiciones que podemos encontrar, es como ese espacio vital, el espacio que nos rodea, el espacio en el cual nosotros convivimos, el espacio en el cual nosotros nos comunicamos, en el espacio en el cual nos desenvolvemos en nuestro mundo. Pero, desde un punto de vista biológico, en la naturaleza existen espacios mucho más amplios. La biología nos dice que en la naturaleza existen ciertos límites, es decir, ciertas zonas que están diferenciadas entre sí por una serie de interacciones que le dan características específicas. A la interacción, por ejemplo, entre el clima, el relieve, inclusive la flora y la fauna, la biología lo llama un bioma. Estos biomas tienen características específicas y se repiten con ciertas particularidades a lo largo de distintas regiones del mundo. Pero si nos enfocamos específicamente acá donde estamos, en Uruguay o en el Sudamérica, tenemos unas características específicas que nos denominan como un bioma del pastizal. Este bioma del pastizal significa que predominantemente, por la geografía, el clima y la flora que tenemos, predominan las especies de pastos. Estas especies de pastos han evolucionado a lo largo de cientos de miles de años, pero particularmente conocemos un poco más de ellas desde hace más o menos unos 400 años con la introducción de la ganadería. Es decir, no sabemos cómo era esta región del mundo hasta que se introdujo la ganadería. ¿Qué particularidad tiene esto? Donde estamos acá en Uruguay, y algo que se comparte con el sur de Argentina y con el sur de Brasil, es que existen aproximadamente unas 200 especies de pastos, especies vegetales, que solamente se encuentran en esta región del mundo. Ahora bien, como este gran bioma del pastizal, y hablábamos de los límites que se establecen en la naturaleza, estos límites son transicionales, o sea, no son abruptos como podemos imaginarnos con los límites de los países. Es decir, no decimos que un ambiente, un ecosistema transiciona de una manera muy abrupta, es transicional. Dentro de este gran bioma del pastizal existen una serie de ecosistemas que interactúan entre sí. Lógicamente, el ecosistema predominante es el de las praderas. Las praderas las praderas naturales, ocupan más o menos un 85% de nuestro territorio. Estas praderas han evolucionado y tienen unas características específicas, que es una vegetación un tanto baja, es muy estacional, tiene diferencias en su crecimiento, pero en realidad la conocemos un poco más por la interacción humana que hemos tenido con esas praderas. Ahora bien, dentro de este gran bioma, dentro de esta gran región de donde estamos, existen otros ecosistemas que interaccionan entre sí. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando estamos con montes, con cerros, con quebradas, y a su vez hay cursos de agua, es lo que se denomina un monte serrano o monte de quebrada. Ahí, por interacción justamente con el relieve, cuando hay un accidente del relieve, el clima localmente cambia. Entonces, al cambiar el clima, también cambia el suelo, cambia un poco la humedad relativa, y lógicamente la vegetación que se encuentra en ese lugar cambia, se vuelve un tanto más exuberante, crece en altura, y posteriormente también cambia la fauna. Estos ecosistemas de montes serranos y montes de quebrada los podemos encontrar, algunos que son un tanto más conocidos, como por ejemplo la Sierra de las Ánimas o el Valle del Lunarejo, pero hay otros menos conocidos, como por ejemplo
el Cañón de Laureles, Sierras del Carmen o inclusive Cuchilla del Ombú. Cuando estos ecosistemas van cambiando y se van transicionando a lo largo del territorio, empiezan a aparecer nuevos ecosistemas localmente diferentes. Por ejemplo, en la región del mundo en la que estamos es muy rica en agua, en cursos de agua. Entonces, este ecosistema o este bioma del pastizal, cuando se enfrenta a los cursos de agua grandes, como los ríos, el río Negro, el río Uruguay, cambia y se empiezan a formar lo que se llaman montes ribereños o montes de galería, que son montes asociados a cursos de aguas grandes. Lógicamente, por actividades humanas, estos montes están muy amenazados. De hecho, se hacen muchos esfuerzos ecológicos para preservar estos montes porque son una fuente muy grande de biodiversidad. Algunos ejemplos de estos montes tenemos los montes del río Cebollatí, montes del río Tacuarembó, y otros menos conocidos como montes del Queguay, montes del Cuaró, y otros montes de algunas regiones del río Negro, que no están afectadas por ejemplo, las represas. Pero a pesar de que, por ejemplo, Uruguay es un territorio muy pequeño, tenemos muchos más ecosistemas. Entonces, cuando hay otras transiciones, y que se dan cuando el relieve cambia, por ejemplo en zonas más bajas, se dan otro ecosistema que es el de los bañados y de los humedales. Estos ecosistemas son muy importantes. ¿Por qué? Porque por un lado son grandes fuentes de biodiversidad, pero por otro lado también son grandes reservorios de agua. Es decir, los bañados y los humedales son una de las fuentes de agua más importantes que hay en el mundo. A su vez, desde el punto de vista ecológico, los bañados y los humedales tienen una característica físico-química que se llama poder buffer, es decir, poder de amortiguación. Estos bañados y humedales amortiguan cambios importantes en los sistemas ecológicos. Por ejemplo, amortiguan un tanto la contaminación, amortiguan también procesos relacionados al ciclo del carbono, al ciclo del nitrógeno y al ciclo del azufre. Siguiendo un poco con esta transición de distintos ecosistemas que tenemos acá en este bioma del pastizal, empiezan a aparecer algunos que son un tanto menos conocidos, por lo menos por sus nombres. Uno de ellos es el monte de Parque. El monte de Parque, los conocemos, o del punto biológico, del punto de vista botánico, se dicen que son montes en los cuales predomina una única especie de árboles. ¿Dónde tenemos esos montes? En esta región del mundo. Por ejemplo, los palmares de Rocha. Pero también hay palmares en el norte de Uruguay, entre Salto y Paysandú. A pesar de eso, de estos palmares que son los más conocidos, hay otros montes de parque, como por ejemplo los montes de Algarrobo, que se dan a ambos márgenes del río Uruguay, particularmente entre Soriano y la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Pero, ¿qué importancia tienen estos montes? Por un lado, son monoespecíficos, es decir, tienen una única especie, pero son de los paisajes o de los ecosistemas más amenazados por actividades humanas. ¿Por qué? Porque la tasa de regeneración, la tasa de renovación que tienen estos montes es muy lenta. Entonces, cualquier impacto que se provoque en esos lugares hace que su regeneración se vuelva aún más lenta y perjudica la propia persistencia de estos montes. Son de los paisajes más amenazados que tenemos en esta región del mundo. Pero hay algunos más que tal vez a veces son incluso hasta un poco menos conocidos o de los cuales no tomamos mucha conciencia de ellos. Uno de ellos es el monte costero. El monte costero es el que se da en la costa, lógicamente, del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Pero, ¿por qué es tan importante este? Porque por su ubicación geográfica es el más amenazado de todos. Lógicamente, al igual que sucede en otras regiones del mundo, los procesos de urbanización se dan más sobre las costas. Entonces, a medida que avanza la urbanización en la costa, el monte costero se va disminuyendo, va en detrimento. Este monte costero tiene la particularidad que
protege del avance de las dunas de arena, protege de la salinidad del agua que va ingresando en la zona de pastizales, pero también protege mucho cierta biodiversidad que se encuentra solamente en esos lugares. Algunos de los montes que nos van quedando solamente en nuestro país están en algunas zonas nada más de los departamentos de Colonia o el departamento de San José, y muy poco en el departamento de Rocha. Ahora bien, conociendo un poco o viendo por qué deberíamos o cuál sería la importancia de conocer todos estos ecosistemas en este gran bioma, nos enfrentamos en que empiezan a aparecer especies características de esta región del mundo que despiertan cierto interés. Y es por ese motivo por el cual se hacen esfuerzos más grandes en su conservación. Ahí aparecen especies que son, por ejemplo, comestibles, o que sus frutos son comestibles, como por ejemplo el guayabo del país, la pitanga, el arazá o el guavillú. Hay algunas otras especies que tienen particularidad o propiedades medicinales, algunas son más conocidas, como por ejemplo la carqueja y la marcela. Hay otras menos, como la congorosa, la sombra de toro o la pata de vaca. Y hay otras especies que inclusive se busca su conservación porque tienen una finalidad más ornamental. Entre ellas encontramos propiamente también el guavillú o guayabo del país, pero también están el sucará, los ceibos o inclusive las lantanas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante conocer todos estos elementos y saber y poder acercarnos un poquito más a ellos? La filosofía nos enseña que la forma de vivir de un pueblo, la forma de vivir de una sociedad, de una civilización, va de la mano, inexorablemente y entre otros elementos, de su forma de ver el mundo. Si la forma de ver el mundo es solamente en base a su productividad, es solamente en base a su utilidad, es solamente en base al beneficio que podemos obtener de ello, cuando esa utilidad, beneficio o productividad desaparece, ya deja de interesarnos. Es por eso que en realidad deberíamos empezar a cambiar nuestra visión de nuestro ecosistema, de nuestra visión de ver el mundo. Ir buscando valores más atemporales, valores de conservación que sean propios e intrínsecos por la propia conservación de la naturaleza, que no sea solamente por un valor productivista. Estos valores intrínsecos nos llevan a acercarnos a la naturaleza con un poquito más de respeto, nos llevan a acercarnos a la naturaleza con un poquito más de cortesía, nos llevan a convivir, a generar un medio ambiente un poquito más armónico. Y así poder ir acercándonos a la naturaleza también de una manera un tanto más consciente, un tanto más natural y, por qué no, también un tanto más humano.